una inquietante portada de la revista The Economist que se publicó hace 2 semanas habla sobre el mensaje urgente del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para Europa. El presidente francés lanza una advertencia oscura y profética, como se titula Europa en peligro de muerte. En su artículo dice lo siguiente: en 1940, después de que Francia fuera derrotada por la guerra relámpago nazi, el historiador Marc Bloch condenó a las élites de entreguerras de su país por no haber sabido hacer frente a la amenaza que se le avecinaba. Hoy, Emmanuel Macron cita a Bloch como una advertencia de que las élites europeas están presa de la misma fatal complacencia. Entonces, ¿qué quiere decir con esta portada? ¿Acaso se repetirá los mismos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial? En esta ocasión ya se avecina el tercer conflicto mundial, y que Europa va a repetir los errores del pasado. Es decir, Rusia ya es la amenaza para toda Europa, así como pasó con la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Continuando con el artículo, que fue una entrevista con la revista The Economist, el presidente de Francia, Macron, explicó sus preocupaciones sobre los desafíos existenciales que enfrenta Europa hoy. Profundizó los riesgos geopolíticos, económicos y sociales que, en su opinión, representan un grave peligro para el futuro del continente. Macron comenzó evocando la sombría reflexión de Paul Valéry sobre la fragilidad de las civilizaciones, enfatizando la precaria posición en la que se encuentra Europa en medio de crecientes amenazas militares y de seguridad. Ante el resurgimiento de la guerra de alta intensidad y el espectro de las potencias con armas nucleares, Macron enfatizó el imperativo de que Europa refuerce sus capacidades militares y reduzca su dependencia de la potencia externa, particularmente de Estados Unidos. En este contexto de riesgos existenciales, Macron advirtió contra la complacencia y advirtió que la desaparición de Europa podría ocurrir más rápidamente de lo previsto. Hizo hincapié en la necesidad de adoptar medidas decisivas y un cambio de paradigma, y todo esto se centra con la amenaza de Rusia. Al abordar la amenaza geopolítica que representa Rusia, Macron condenó sus acciones agresivas y su desprecio por el derecho internacional. Destacó el comportamiento desestabilizador de Rusia, incluida la agresión territorial, la guerra híbrida y los ataques cibernéticos, como amenazas importantes a la seguridad europea. Macron enfatizó la necesidad de una respuesta europea unificada para contrarrestar la beligerancia de Rusia y proteger al continente de una mayor desestabilización. Respecto a la posibilidad de enviar tropas terrestres a Ucrania, Macron afirmó su compromiso de considerar todas las opciones en respuesta a la agresión rusa. Destacó la importancia de mantener la ambigüedad estratégica para disuadir una mayor agresión rusa, y subrayó la determinación de Europa de defender sus intereses y respetar las normas internacionales. En conclusión, la entrevista de Macron subrayó la urgencia de enfrentar los desafíos multifacéticos que enfrenta Europa, pidió un liderazgo audaz, acciones decisivas y cooperación transnacional para salvaguardar la seguridad, la prosperidad y los valores democráticos de Europa frente a amenazas sin precedentes. Y bueno, eso fue lo que dijo en el artículo de la revista entrevistando al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de que Europa se enfrenta a un peligro de muerte de múltiples desafíos y problemas que ya tienen presente, como la inmigración, que es un arma híbrida que está socavando la sociedad europea, y la otra, la amenaza de Rusia, que en caso de continuar elevándose las tensiones, el presidente francés tiene sobre la mesa la opción de enviar tropas terrestres a Ucrania, una representación de que Francia y Macron se está preparando para la guerra. De hecho, ya lo había mencionado anteriormente, el jefe de Estado francés está listo para desplegar tropas directamente en Ucrania, oficializando así la presencia de la OTAN en el campo de batalla. Y estas tensiones conllevan a la imagen que están viendo de esta portada.
¿Está Europa preparada para un conflicto directo con Rusia? Ciertamente no se sabe, pero el caso es que la advertencia de Macron habla de que los líderes europeos no tienen las medidas necesarias, la suficiente logística militar para enfrentar a Rusia. Se podría decir de que unos pocos países de la OTAN están preparados para un conflicto directo, pero el resto no lo está, por lo que esa es la razón del presidente de Francia de enfatizar de que Europa se encuentra en peligro de muerte. Europa aún no está lista para un conflicto directo con Rusia y mucho menos a enfrentarse a una guerra nuclear. Pero como vemos en esta portada, Putin ya tiene en la mira a Europa, lo que significa el inminente conflicto entre la OTAN y Rusia, que parece ser inminente este conflicto bélico, en la que los riesgos directos de que Francia envíe tropas a Ucrania son impredecibles. En muchas ciudades claves que se encuentran cerca de la frontera europea, el peligro de ataques con misiles rusos es constante. En caso de que algún soldado francés perdiera la vida, ¿cómo reaccionaría Macron? ¿Estaría Francia en guerra con Rusia? Son escenarios por lo que el momento parecen impredecibles, y de hecho la otra señal, como hablé en un video pasado, el medio alemán Bild filtró documentos del Ministerio de Defensa alemán donde la OTAN se prepara para la guerra contra Rusia. Según en estos documentos filtrados, está estudiando posibles escenarios y soluciones en caso de que la guerra en Ucrania escale hasta el punto en que la OTAN deba luchar directamente contra las tropas rusas. Dicho conflicto podría estallar en el verano del año 2025 como un posible despliegue de fuerzas de la OTAN en todo el flanco oriental. Esto llevaría a la guerra con Rusia en el mismo suelo que pretende anexionarse en ese momento. Todos estos detalles, con lo de la revista, con la advertencia de Macron, ha estado advirtiendo de que se avecina un inminente conflicto bélico importante en Europa. Muy posiblemente en algún futuro no muy lejano, la OTAN ya tenga que prepararse para la guerra. Así como lo advirtió el presidente de Francia, se avecina un conflicto mayor en Europa, posiblemente en el próximo año 2025, o tal vez sea en otro año. Para generar un conflicto a escala mundial, no hacen falta las naciones más poderosas de la Tierra. Tan solo la determinación de un hombre.